Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar el servicio y le voy a invitar que se pongan sobre sus pies y vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre Celestial, aquí estamos ante ti en esta hora, agradecidos contigo, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de glorificar y exaltar tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que nos limpies nuestro corazón, nuestro ser, Padre, de todo pecado, que nuestra alabanza pueda ser acepta a ti, Señor, sin nada, Padre Santo, que obstruya el fluir, Señor, nuestra alabanza a ti, Señor. Que tu nombre sea exaltado en todo momento, bendito Rey. Así que, Padre, ponemos este servicio en tus manos. Te pedimos que traigas conmigo a los que vienen en camino, Padre, por favor, que se puedan venir a gozar con nosotros, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para alabar al Señor, no necesitamos estar perfectamente bien ante Él. Así como estamos, hay que adorarle. Amén. Hora de adorar.
alabar a su nombre, adorarle y bendecirle. Amén. Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos bendigan su santo nombre. Y los que estamos acá, amén, amén. Cante conmigo. Todos los pueblos te alaben, toda tu creación. Digan que tú eres poderoso, tú eres rey, eres rey. Tú eres rey, una más, eres rey. Y tú eres rey, una más. Y tú eres rey. corazón en amor. Sé que solo tú puedes
saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Una vez más, dígale, vengo a ti. Y hoy vengo a ti. Con mi corazón en mano. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos yo quiero volar. Maestro, tócame. Sentir tus brazos por en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer, tócame. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos yo quiero volar. Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas por el ayer. Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer, tócame. Tocamos, Señor. Señor Jesús, aquí estamos ante ti, Padre, pidiendo, Señor, que toques nuestra alma, nuestro ser, Señor, y que vengas a saciar, Señor, nuestro corazón sediento de ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Porque Él es Dios. Dígale, tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé
Una vez más, dígale. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor sobre el trono de justicia. Te has sentado en majestad. Señor Jesús, gracias Padre Santo por esta bendición, Señor, que nos has dado de poder declarar, Señor, tu grandeza, tu enorme poder, Dios mío. Y Padre, así como estamos, te pedimos que unjas una vez de tus siervos, Señor, que hables a nuestras vidas, Padre. Llénanos, Señor, con tu palabra. Queremos aprender, llenarnos de ti, Padre Santo. Así que, Señor, abre nuestros corazones, Padre, que queremos aprender, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenas tardes. Tome asiento, por favor. Muy buena la última alabanza hablando del Rey, para entrar al tema de hoy que vamos a estar cubriendo sobre el reino de Dios. Así que introducción. Bien. Vamos a dar, Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar o aprender de esta nueva serie, en donde vamos a hablar las cosas de tu reino, Señor, y cómo influyen en nuestra vida, el impacto que deben de causar. Gracias te damos por todo. Amén. Bueno, hoy por fin vamos a dar inicio a esta serie de predicaciones basadas en el reino de Dios. Por cierto, en la Biblia se mencionan 4 reinos, ¿ok? Se menciona el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Satanás y el reino de ¿quién? El reino del hombre. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les gustaría estar en el reino del hombre? A ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, a pesar de eso, mire, hay muchos cristianos, muchas personas creyentes que aún viven, dicen que Dios es su rey, pero aún viven bajo el reino del hombre, o en el reinado del hombre. Una de las características de este reino es de que lo más importante es el dinero, los títulos,
La persona, entre más tenga, más valor tiene. Las personas, o el hombre es quien pone su autoridad a su conveniencia. En sí, el hombre cree tener la autoridad en el reino del hombre, pero quien tiene toda autoridad realmente es ¿quién? Es Dios, solo que el hombre no lo reconoce, ¿correcto? Hagan en cuenta que a ustedes varones les preguntan en el trabajo, ¿y quién es el rey de tu casa? ¿Ustedes qué dicen? No, pues yo, ¿verdad? Yo soy el que ordeno, yo soy el que mando. Pero todos sabemos que no es cierto, que es la mujer quien da las órdenes, ¿verdad? Es la mujer quien dirige todo. Por ejemplo, mi reinado está a punto de terminar. El martes llega mi esposa y ya mi reinado se acaba. Ahorita llego a la casa y digo, ya, si quiero, digo, ya, ¿cómo? Si quiero saludos, si no, no. Pues no hay nadie, ¿verdad? Nomás entro ahí. Pero mi reinado, ahí está el perrito, mi reinado ya está a punto de terminar. Bueno, ¿quién tiene el dominio en el reino del hombre? Bueno, el hombre cree tener el dominio, pero en realidad es Dios. Como le repito, solo que el hombre no lo reconoce. ¿Recuerda al rey Nabucodonosor? Este rey en cierta ocasión construyó un gran palacio, un gran imperio, tenía de todo. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión salió y caminó por los jardines y vio todo lo que había construido, el palacio, aquellas cosas grandes. ¿Y qué fue lo que dijo? Todo esto lo construí por mi poder y lo había construido para su gloria. Bueno, en ese instante Dios le quitó su reinado, lo echó fuera de su reino, lo puso a vivir entre los animales y a comer de la hierba del campo. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo iba a terminar o hasta cuándo iba a estar Nabucodonosor ahí? Escuchen lo que dice la palabra. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio, ¿dónde? En el reino de los hombres, y que Él da a quien Él quiere. Bueno, así que mientras nosotros no reconozcamos que Dios es el que tiene el dominio de este reino, de este mundo, nosotros vamos a andar sufriendo, vamos a andar como Nabucodonosor, en malas condiciones. Así que dice, ¿hasta cuándo vas a estar ahí, Nabucodonosor? Hasta que reconozcas. Y usted puede leer la historia y se da cuenta que cuando él reconoció, Dios le entregó todo. Okay. Hay una gran diferencia entre el reino de los hombres y el reino de Dios que debe conocer. En el reino de los hombres, los ricos son bendecidos y los pobres son desechados. En el reino de Dios, los pobres son bienaventurados y los ricos no. En ocasiones hasta son desechados. Bueno, este es el reino de los hombres. Enseguida viene otro reino, que es el reino de las tinieblas. Ahora, si usted le preguntaran, ¿te gustaría vivir o estar en el reino de las tinieblas? ¿Qué diría usted? Claro que no, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar en un reino, en un lugar donde hay maldad, hay odio, injusticia, donde no hay paz, donde el príncipe de ese reino es nada más y nada menos que el patillas, el chanclas, el chamuco, el Satanás? Escuchen lo que Jesús dijo respecto a él. Jesús le dice a los discípulos, dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Así que Jesús está haciendo referencia al reino de Satanás. Y sabe que a pesar de que ninguno de ustedes o ninguno de nosotros quiera regresar a ese lugar, sabe que todos y cada uno estuvimos en ese reino o vivimos bajo la potestad de ese reino en algún tiempo en nuestra vida. Miren lo que dice Pablo cuando le escribe a los Efesios. Y les dio vida a ustedes, hablando de Jesús. Dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ahorita ya no están en eso, pero en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere ahí? A Satanás, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, entre los cuales también todos nosotros, todos y cada uno de nosotros vivimos en otro tiempo,
Pablo está haciendo una clara una referencia de que realmente nosotros pertenecíamos al reino de Satanás. Hacíamos las cosas que no le agradan a Dios. Vivíamos de una manera vana, de una manera mala, agradando las cosas del hombre, agradando las cosas de nosotros, inclusive desechando a Dios por un lado. Dice, haciendo que la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que si alguien dice, no, pastor, yo nunca estuve en ese reino, todos estuvimos ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que gracias a la gracia de Dios, que Él nos eligió desde antes de la fundación de este mundo, y que nosotros hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ahora miren lo que Jesús ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho con cada uno de nosotros? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, nos ha quitado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de Dios, al reino de Dios. Así que eso es la transición que todos nosotros hicimos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios? Bueno, el reino de Satanás es un reino en tinieblas, un reino de oscuridad, de maldad. El reino de Dios es un reino de luz, de justicia, de paz, de amor. Es la gran diferencia. Por cierto, si a usted le preguntara, ¿le gustaría estar a usted en el reino de Dios? ¿Qué diría? Sí, le gustaría. No está ahorita. ¿Y qué tal si le dicen, le gustaría estar en el reino de los cielos? Claro que sí. Bueno, mire, en realidad no hay, le voy a dar una pequeña diferencia que hay en lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Es una mínima diferencia y se va a dar cuenta conforme avancemos en la serie de que ambos términos se aplican igual. El reino de los cielos, básicamente, podríamos decir que es lo que está alrededor de usted. El reino de Dios es lo que hay dentro de usted, ¿ok? Es una mínima diferencia que vamos a encontrar a través de este estudio. Pero no son dos términos diferentes. No es de que el reino de los cielos a uno llega, o el reino de Dios es una cosa. No, son... podríamos hablar de ellos de una manera, intercalarlos en nuestra enseñanza. El apóstol Mateo es el único apóstol, es el único evangelista que habló del reino de los cielos. En sí, él 32 veces mencionó lo que es el reino de los cielos y solamente 5 habló del reino de Dios. Ahora se dice, ¿por qué Mateo escribió del reino de los cielos y los demás, nadie más escribió el reino de los cielos? Bueno, se cree que el apóstol Mateo escribió ¿a quiénes? Escribió su evangelio a los judíos. Mientras tanto que Lucas y Juan escribieron a los gentiles. Recuerda que los judíos en realidad tenían gran respeto a lo que era el nombre de Dios, no lo pronunciaban. Y se dice o se cree, pues, según los estudios, que Mateo, por reverencia, no ponía el reino de Dios, sino el reino de los cielos, pero haciendo referencia a lo mismo. Para cuestión de nuestra serie, yo voy a usar el reino de los cielos y el reino de Dios intercalándolos, ¿ok? De una manera igual. ¿Por qué? Porque fue precisamente lo que los discípulos hicieron, los apóstoles hicieron, o los evangelistas que escribieron el evangelio. Mire, en los lugares donde Mateo habla sobre el reino de los cielos, Marcos y Lucas hablan del reino de Dios. Le voy a dar unos ejemplos, ¿ok? En Mateo 11 dice, entre los que nacen de mujeres, escribió Mateo, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Son las palabras de Mateo. Más adelante viene Lucas y dice, refiriéndose exactamente a lo mismo, dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ve cómo ellos utilizan los mismos términos, intercambiándolos, lo hacen diferencia, no dicen, este es un reino y este es otro reino. ¿Vamos bien? Ahora le voy a dar un ejemplo, este es con Lucas, un ejemplo con Marcos.
En Mateo 13:11 dice, porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, escribió Mateo. Y luego Marcos, hablando exactamente del mismo pasaje, dice, a ustedes les he dado a saber el misterio del reino de Dios. Así que vean pues que las dos frases se refieren a la misma cosa, ¿ok? No hay diferencia en ellas. Pregunta, en el Nuevo Testamento, ¿quién fue la primera persona que habló del reino de los cielos? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Él se presentó y escuche lo que dijo, porque aquí viene en sí la enseñanza, la introducción, lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que les he dicho varias ocasiones de que se me hacía difícil empezar lo que es el reino, esta serie, y la razón es porque haz de cuenta que usted agarra una extensión de 200 pies y está toda enredada y quiere encontrar la punta, y usted empieza a sacar las cosas por acá y dice, ay, aquí no está la punta, hay que agarrar por acá. Así estaba yo con esta serie. ¿Dónde empiezo? ¿Qué le hago? ¿Cómo le hago la introducción? Bueno, a partir de aquí viene la introducción, ¿ok? Capte esto para que entienda lo que vamos a ver en los futuros mensajes. Juan el Bautista, la primera persona que empezó a hablar del reino, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así de sencillo, así de fácil y sencillo empezó Juan su mensaje, hablando del reino de los cielos, sin dar ninguna explicación. Él no dijo, bueno, el reino de los cielos, miren, es esto. Solo dijo, arrepiéntanse. Quiere decir que Juan el Bautista, al parecer, asumía que los oyentes sabían a qué se refería cuando les mencionó el reino de los cielos. O por lo menos que no necesitaban explicación. Recuerda que le está hablando a los judíos, Juan el Bautista. El reino de los cielos. Solo que había un problema. ¿Cuál era el problema? Mire, los judíos esperaban la llegada del reino de Dios. ¿Ok? Es lo que ellos esperaban. Pero no crean que estaban esperando la venida de Dios, literalmente o físicamente, que Dios viniera y reinara sobre ellos. Lo que ellos esperaban es de que Dios les enviara un rey, así como lo había hecho antes allá con David, con Salomón. Ahorita vamos a hablar algo de eso. Pero ellos esperaban que Dios les mandara un rey que llegaría de manera espectacular, con demostraciones de poder, trayendo salvación a su pueblo, no la salvación del alma. Ellos esperaban la salvación física, la salvación en este caso, de los romanos, liberarlos del yugo de los romanos. Como ellos esperaban un rey que los liberara de eso, recuerda cuando entró Jesús a Jerusalén, lo que llamamos la entrada triunfal, ¿qué fue lo que la gente le decía a Jesús? ¿Qué le gritaba? Bendito quien, el rey que viene en el nombre del Señor. Para ellos Jesús era el rey tan esperado, el rey que los iba a salvar del yugo de los romanos, pero nos dimos cuenta que no sucedió así. En cuanto rey no hizo lo que ellos esperaban que hiciera, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo mandaron crucificar. ¿Okay? Para explicarles esto, ¿por qué dijeron esto? Necesitamos hacer un viaje a través del Antiguo Testamento. Así que durante los siguientes 10 minutos vamos a hacer un vuelo, podríamos hacer un vuelo de 30,000 pies de altura sobre el Antiguo Testamento. Vamos a empezar desde Génesis hasta Malaquías. Lo que quiero que vea es cómo cada parte se une y habla del rey. ¿Okay? El rey empieza en Génesis y viene a través de todo el Antiguo Testamento para que vea cómo une el Antiguo con el Nuevo Testamento y por qué cuando Juan el Bautista habló del reino de los cielos, la gente ya tenía una idea o un entendimiento de a qué se refería. ¿Okay? ¿Está listo para empezar? Bueno, vamos a ver. Bueno, empezar el vuelo. Abrochen sus cinturones porque vamos a ir. En Génesis tenemos a Dios creando un reino aquí en la tierra, ¿correcto?
empezó su reino. ¿En dónde empezó Dios su reino? En el huerto, en un huerto, ¿ok? El huerto, para que me entienda, no era un lugar donde nosotros escuchamos y se nos viene a la mente sembrar calabacitas, zanahorias, un jardincito, algo así. Ese no es el tipo del huerto que nosotros conocemos en la actualidad. En aquellos tiempos, solamente la gente común y corriente no tenía huertos. El huerto era una parte importante del reino, del palacio del rey. Solamente los reyes tenían un huerto en su reino, ¿ok? Cuando la gente de aquellos tiempos empezó a escuchar de que estaba en el huerto Dios construyó todo, se imaginaban un reinado, para que me entiendan. El huerto era tan grande, era una cosa grande, que inclusive cuando el rey moría, muchas veces usaban el mismo huerto como panteón. Inclusive en el libro de Esther vemos a un rey que hizo una gran fiesta para muchas personas, hizo una fiesta de 180 días, si no recuerdo. Cuando terminó esa fiesta, invitó a todo el pueblo a otra fiesta de 7 días. ¿Y dónde cree que fue la fiesta? Hizo el rey otro banquete por 7 días. ¿Dónde lo hizo? En el patio del huerto del palacio real. Así que el huerto era algo grande, algo espectacular. Imagínense los jardines colgantes de Babilonia, algo que solamente los reinos tenían, ¿ok? Gente común y corriente no tenía un huerto, como lo entendemos el día de hoy. Así que está toda la gente ahí. Podemos ver pues que no es casualidad que Dios empezó su reino en un huerto, ¿ok? En el lugar donde estaba el reinado. Desde un principio, desde Génesis, Dios empieza a dar a conocer su reino. ¿Y a quién pone adentro del reino? Del huerto. Adán y Eva. Y les dio control sobre todo, pero ellos ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios y pecaron, y Dios los sacó ¿de dónde? Del huerto, lo sacó de su reino. Ahora tenemos un reino, pero no hay habitantes, ¿ok? Hay un reino vacío, no hay quien alabe a Dios, que no hay habitantes en el reino. Pasa el tiempo, viene el diluvio, viene Noé, y Dios elige a una persona, ¿a quién? A Abraham, para formar ¿qué? Una nación, a formar los habitantes. Se había quedado sin habitantes su reino. Eligió a Abraham para formar la nación y tener habitantes para su reino. De ahí vienen los descendientes de Abraham, vienen las 12 tribus de Israel. Usted ya conoce la historia. Israel termina siendo esclavo ¿en dónde? En Egipto, ¿verdad? ¿Por cuántos años duró Israel en Egipto? Esclavo. 430 años duraron esclavizados en Egipto. Durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel esperaba que un libertador. Dios les manda ¿a quién? A Moisés. Moisés los saca de la esclavitud, los lleva a través del desierto hacia la tierra prometida. Y cuando están en el desierto, ya que una vez están libres de todo, cuando ya Dios ha vencido al ejército del faraón, escuche lo que el pueblo dice, hacen un cántico de alegría, y escuche lo que dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Es lo que ellos decían. Dios nos ha salvado a través de Moisés, así que Dios es nuestro rey y Él va a reinar para siempre. Pero ¿qué pasó? Volvieron a desobedecer a Dios y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por la rebeldía, Dios los deja en manos del enemigo. Y cada vez que el pueblo caía bajo la opresión, imploraban a Dios. ¿Y qué pasaba? Dios enviaba a un juez, ya no les enviaba no un rey, Dios les enviaba un juez. Después de 12 jueces, cuando pasaron 12 jueces, el pueblo de Israel le dice: ¿sabes qué? Ya no queremos más jueces. Ahora queremos ¿qué? Un rey. ¿Por qué? Porque todas las demás naciones tienen rey menos nosotros. Querían un rey olvidando que Dios era su rey, ¿ok? Así que Dios les manda ¿a quién? Les manda a Saúl.
Enseguida Saúl no hace las cosas conforme a como le agrada a Dios. Después viene el rey David. Bajo el reinado de David, el pueblo de Israel vio sus mejores años, sus mejores tiempos, vivió un periodo de auge. Cuando David ya estaba anciano, ¿a quién puso como, quién fue su sucesor? Salomón, hijo de David. Escuchen lo que David dijo cuando Salomón queda en su reino. Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa a mí, de mi padre, para que perpetuamente fuese ¿qué? El rey de Israel. Quiere decir que el reinado de David iba a ser perpetuo, para siempre, generación tras generación de sus descendientes. Y de entre todos mis hijos eligió a Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Quiere decir de que se va a sentar en el trono de Dios, básicamente lo que está diciendo. Durante ese tiempo, el pueblo de Israel vuelve a reconocer a Dios como su rey, porque les estaba yendo bien. Escuchen lo que dicen de nuevo. Jehová es rey eternamente y para siempre. Y eso ya lo habíamos leído, ¿verdad? En Éxodo. Vuelven a repetir su comportamiento. Dios los ayuda. Dios es bueno y es el rey y para siempre. Pero ¿qué ocurre? El pueblo vuelve a desobedecer a Dios, se apartan de él y caen de nuevo en manos del enemigo. En esta ocasión fueron los asirios, Babilonia, los persas, y a partir de este tiempo el pueblo de Israel no tiene más reyes, ya deja de tener reyes, ¿ok? Pero Dios les envió profetas, ¿correcto? Vienen los profetas. Uno de los profetas fue el profeta Isaías. Ahora, escuche lo que el profeta Isaías dice cuando Dios le habló. Isaías 6:1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, de nuevo reconociéndolo como rey, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ¿han visto mis ojos a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. A través del profeta Israel, Dios le va a mandar un mensaje a su pueblo. Recuerda que el pueblo estaba en cautiverio, estaban mal, estaban haciendo las cosas vanas en contra de Dios. Dios les va a mandar un mensaje a través de Israel, de Isaías, un mensaje de esperanza. Es lo que les va a dar, un mensaje de esperanza. Escuche el mensaje que Isaías le mande. Es un capítulo, un pasaje muy conocido por todos nosotros, y de seguro ahorita lo va a ver. Isaías 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. O sea, ahorita están en problemas, pero eso va a pasar. Van a llegar tiempos buenos. Escuchen lo que les dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció sobre ellos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el reinado va a estar sobre el hombro de este niño. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo amplio de su imperio, en otras palabras, lo amplio de su reino y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta era la promesa al pueblo de Israel cuando estaban pasándola mal. Esto va a acabar. Va a venir quien los libere, ¿ok? Era la promesa que ellos, del rey. Este rey se va a sentar en mi trono y tendrán paz. Ahora, cuando yo les leí esto, ustedes, ¿a quién se les vino a la mente? ¿A quién hace referencia aquí?
a Jesús, ¿verdad? Es un pasaje que usamos o se usa mucho en los tiempos de Navidad, cuando se lee este pasaje de que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo. Ahora, si le pregunto yo el nombre de esta persona, me van a decir, pues es Jesús. Pero en aquel tiempo, cuando los judíos leían este pasaje o se acordaban, no pensaban en Jesús. No sabían cómo se iba a llamar, quién Dios iba a enviar. Ellos, cuando hablaban de este hombre o de esta persona que iba a ser su redentor o el Salvador, ¿cómo se referían a él? ¿Cómo se referían a él? ¿Cómo? El Mesías. Fíjense lo que es, lo llamaban el Mesías o el ungido de Dios, ¿ok? Era a quien ellos hacían referencia hablando de esta persona. Recuerdo lo que dijo Andrés. No, gracias, yo. Can you tell my voice is running right now? Ahorita dije. Recuerden lo que dijo Andrés cuando vio a Jesús. Y Andrés fue por quién. Andrés fue y se encontró a su hermano Simón Pedro. En cuanto lo vio, escuche lo que le dijo. Hemos hallado a quién? Al Mesías. O sea, hemos hallado a quien Isaías hace referencia en la promesa que Dios nos mandó. Que traducido es el Cristo. ¿Qué quiere decir el Cristo? El ungido de Dios. Era como se referían a él. Recuerda cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que dijo la mujer samaritana a Jesús? Sé que ha de venir ¿quién? El Mesías llamado Cristo. ¿Ok? No le decían, bueno, estamos esperando a alguien que se llama como tú, Jesús. No, al Mesías. Era como la referencia que hacían de esa persona que iba a venir. Pero Andrés lo reconoce como el Mesías. ¿Ok? Cuando Jesús nació y fue presentado en el templo, recuerda que lo llevó José y María, lo llevaron al templo, como era costumbre en aquellos tiempos. ¿Quién estaba en el templo? Había un hombre que se llamaba Simeón. Bueno, Simeón cuando lo vio, cuando lo agarró, escuche lo que dice. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo a Simeón que no vería la muerte antes de que viese a quién, al ungido del Señor, ¿ok? Entonces, todos esperaban al Mesías, esperaban al ungido de Dios, la persona que iba a cumplir la profecía que Isaías había hecho. Cuando llega Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, el último. Fíjese lo que dice él, haciendo referencia a Dios. Porque yo soy ¿qué? El gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Después de Malaquías hay un periodo de silencio. ¿Cuántos años duró este periodo de silencio? 400 años, un periodo de silencio. Durante todo ese tiempo no hubo palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Okay? Ese periodo de silencio, no hubo revelación, no hubo profeta, nadie le escuchó de Dios. Todos esperaban la llegada del Mesías, a que se cumpliera la promesa de Dios. Hasta que un día, de repente, en el río Jordán, aparece un hombre y empieza a decir con las palabras que leímos: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando ellos escucharon esto, inmediatamente lo conectaron con lo que Dios había hecho. Les voy a mandar un rey, les voy a mandar para alguien que los libere. Ellos pensaban que era la liberación de la opresión de los romanos. Es por eso que durante todo su ministerio Jesús les va a hablar a los discípulos sobre qué, quiénes pueden entrar al reino de Dios.
quienes no van a entrar al reino de Dios. Va a decir, el reino de Dios es semejante, les va a explicar lo que es el reino de Dios. Inclusive después de que Jesús resucitó, cuando Jesús resucitó, los 40 días que Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿de qué habló? Enseñándoles a los discípulos del reino de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Jesús no quería que ellos pensaran que el reino de Dios era algo para liberarlos físicamente de la opresión. Jesús quería que entendieran que el reino de Dios era mucho más que eso. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta serie. Vamos a hablar todos esos pasajes donde viene el reino de Dios o el reino de los cielos, que Jesús trata de explicarles a los discípulos para que ellos puedan entender a qué se refería. ¿Quién puede entrar al reino de Dios? ¿Quién no va a entrar? Habla sobre las cosas que van a ocurrir en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Así que ese va a ser el enfoque de la serie. Ver nosotros o identificar qué es el reino de Dios y el reino de los cielos. Para que cuando alguien le pregunte, ¿a usted le gustaría que el reino de Dios llegara ya? Usted pueda decir, el reino de Dios ya llegó, ya está aquí entre nosotros. Y el reino de los cielos también ya está aquí. ¿Ok? Ahora, pero necesitamos hacer algo. Recuerde que a Dios anda buscando, podríamos decir, súbditos para su reinado, para gente que lo va a seguir. Es por eso que nosotros, si decimos que somos del reino de Dios, debemos de comportarnos como tal. Debemos de obedecer a Dios, debemos de seguir sus enseñanzas, que es lo que no hicieron muchas de las personas o muchos de los ejemplos que vamos a ver durante esta serie. Ya vimos el ejemplo de Nabucodonosor. Él pensó que todo era de acuerdo por su fuerza y dice, no, Dios te puso ahí, reconócelo como Dios. Y vas a ver cómo vas a volver a superarte, vas a volver a prosperar, vas a volver a salir del hoyo en que te encuentras. Así que esta pues es una pequeña introducción a lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Vamos a continuar. No hallaba qué imagen poner, así que puse el mundo dije, pues el rey, Dios es rey de todo, ¿verdad? Así que vamos a continuar después con la serie. Así que vaya usted leyendo o estudiando en su casita algunos pasajes o algunos estudios que tenga por ahí sobre el reino de los cielos, para que así pueda usted captar o comparar o discernir mejor las enseñanzas. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, como siempre, a poder aplicar, Señor, a poder entender que tú eres nuestro Rey soberano, que somos parte de tu reino, Señor, que nosotros te pertenecemos a ti. Ayúdanos a hacer las cosas correctas ante tus ojos, Señor, a hacer las cosas que te agradan, a desechar las cosas del enemigo, a no seguir, Señor, siendo piedra de tropiezo para las personas que no te conocen. Puede ser por nuestro comportamiento, por las cosas que hablamos o decimos, Señor, sino ayúdanos a hacer, a siempre representarte de una manera digna, Señor. Porque queremos nosotros que estamos aquí, somos, Señor, hijos e hijas del reino, de tu reino, Señor. Así que gracias te damos de nuevo y por todo. Amén. Vamos a cantar porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén.
nuestro hermano Adam me pidió oración. Él va a ser, por su trabajo, va a ir a trabajar en Alaska, Juneau, Alaska, ¿correcto? Está en frío ahorita, así que va a estar allá por how many months? 3 meses va a estar allá, 3 months. Así que pedimos que lo tenga en oración para que Dios lo regrese con bien y pueda estar aquí con nosotros y cuide de su esposa. Amén. It's gonna miss all my family here, my familia here. So when I'm here, I'm so blessed, and when I'm gone, I long to be back. So. Gracias, Pablo. Mantengan en oraciones, por favor, y para que pronto regrese 3 months. Possibly, maybe more, but 3 months they're saying. We're going to pray for less than 3 months. Okay. Bueno, Padre, te damos gracias. Bendice a mi hermano Alan, cuídalo y en este tiempo que va a estar afuera, and we pray that you will protect him, that you will guide him, that you will bring him back, and so he can be here with us. I pray that for his family, for his wife as well, que los mantengas bien y pueda de nuevo pues regocijarte. Gracias por su vida y su amor hacia ti en el ministerio. Gracias te damos por todo. Amén. Thank you, Lord. Thank you.